Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Gracias a Dios por la bendición que Dios nos ha dado, hermanos, estos días nuevamente de poder estar en la casa del Señor. Agradecemos a Dios y que Dios bendiga a cada uno de ustedes que estuvieron este domingo, hermanos, aquí en nuestra iglesia. Agradecemos al Señor por ello. Pedimos que Dios los guarde, los bendiga, los cuide, para que podamos continuar reuniéndonos en los próximos siguientes servicios también. Así que gracias a Dios, hermanos, por esta bendición. Y en esta noche quiero invitarles a abrir sus Biblias a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 12. Vamos a leer los versículos 7 al 10. Esos versículos serán nuestra base para el mensaje de esta noche. Y si son tan amables, abran por ahí en sus Biblias ese capítulo 12, y el versículo 7 hasta el versículo número 10. Dice así la palabra de Dios. Voy a estar leyendo aquí en altavoz y dice: y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco o débil, entonces soy fuerte, dice la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor, hermanos, que Dios nos ayude a entender el mensaje de esta noche. Padre Dios, damos gracias una vez más por el privilegio de poder estar en tu casa de oración. Alabamos, bendecimos tu santo nombre, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta noche, Señor, rogamos que abra nuestro entendimiento para poder comprender el mensaje de tu palabra, que lo que vamos a escuchar, Señor, pueda ser edificante en nuestras vidas. Y ruego, Padre, que me uses como un instrumento en esta noche. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y la gloria. Te lo ruego en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, hermanos, en esta noche, este pasaje lo hemos leído anteriormente en otro de nuestros mensajes. Y sin duda alguna es un pasaje muy interesante para escudriñar, ya que la palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz para cada momento, en cada tiempo. Y en esta noche, hermanos, vamos a estar usando este pasaje nuevamente para hablar sobre el tema: el triunfo sobre la autosuficiencia. Hay un problema muy serio en la humanidad, y es porque creen no necesitar de Dios. Y este es uno de los problemas más serios también que refleja en la vida cristiana de muchos de nosotros, hermanos. Y cómo necesitamos nosotros aprender a ser dependientes de Dios. En muchas de nuestras iglesias bautistas fundamentales, independientes, nos jactamos de nuestra independencia. Pero hay que entender, hermanos, que tenemos que tener una dependencia de Dios. Hay quienes son tan independientes que hasta se independizan de Dios. Y nosotros necesitamos depender de Dios continuamente. No podemos nunca, hermanos, soltarnos de la mano de Dios y querer caminar solos como si nosotros pudiéramos hacerlo por nuestra propia cuenta. Así que en esta noche vamos a estar hablando sobre este tema, hermanos. Y es interesante, hermanos, cómo la gente aplaude la historia de los hombres que salen adelante por sí mismos. Esta es la idea general, universal en el mundo, que la gente lucha por salir adelante sin necesidad de otras personas. A muchas personas, hermanos, no les agrada, hermanos, o no les gusta reconocer la necesidad de la ayuda de Dios en sus vidas o de otras personas. Hay gente que no le gusta que otros se introduzcan en sus vidas, que les ayuden, hermanos, y que estén con ellos. Y esto solamente es a causa de un problema serio en la humanidad. Esa es a causa del orgullo. Se dice que en una empresa, un lunes por la mañana, en la reunión semanal que tenían los empresarios, uno de ellos, que era cristiano, se levantó y sugirió al grupo que hicieran una oración pidiendo a Dios
dirección sobre los asuntos que iban a tratar esa mañana. Pero otro de ellos se levantó también y dijo: yo no necesito para nada a Dios. Yo sé exactamente lo que debo de hacer. Ese es el problema, hermanos, que está, hermanos, invadiendo el corazón de mucha gente. No tienen que ser empresarios, ni tienen que ser personas muy intelectuales para tener esas mismas ideas. Hay mucha gente, hermanos, que aunque no tenga tantos conocimientos, todavía tienen las mismas ideas, tienen los mismos principios de no permitir que alguien más se introduzca en sus vidas. En esta noche, hermanos, el propósito de este mensaje es ayudarnos a entender que necesitamos de Dios. Hermanos, la adversidad en la vida de los seres humanos golpea el orgullo de los hombres, de las personas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, hemos visto en este capítulo, hermanos, el apóstol Pablo tenía muchas razones por qué ser arrogante. En el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Filipenses, si leemos ahí rápidamente, hermanos, busquemos Filipenses capítulo 3 y mire lo que dice ahí Pablo de sí mismo. El versículo número 5 al número 7, mire lo que dijo Pablo ahí. Circuncidado al 8º día, estaba hablando de su persona, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, él las reputado pérdida por el amor de Cristo. Esto es, hermanos, lo que Pablo decidió hacer. Él decidió, hermanos, que todo aquello que para él era ganancia, todo lo que él había logrado y conseguido en su vida, hermanos, él decía: prefiero perder todo eso con tal de conocer a Cristo. Ahora, Dios hizo que Pablo llegara a ese punto. Él tenía, como dije, muchas razones por qué envanecerse, por qué enorgullecerse y por qué ser arrogante. Él tenía demasiadas cosas, hermanos, que pudiéramos nosotros mencionar como razones por qué ser así. Sin embargo, hermanos, Dios tenía un alfiler, un aguijón que hacía estallar el balón o el globo de arrogancia, de orgullo del apóstol Pablo. Dios tenía una espina, dice la Biblia, que Dios había preparado, le había dado órdenes a Satanás de que le pusiera una espina para que desinflara el orgullo del apóstol Pablo, hermanos. Había muchas cosas por qué enorgullecerse, creerse, envanecerse, hermanos. Sin embargo, Dios tenía una manera de cómo hacerlo, poner los dos pies en la tierra, hermanos. El dolor, hermanos, que causaba el aguijón en su carne, lo mantenía tan lleno de agujeros en su vida, hermanos, que no podía volver a inflarlo de ninguna manera, aunque quisiera. Aunque él quisiera en algún momento volverse, envanecerse por lo que él sabía, hermanos, lo que él conocía y los privilegios tan grandes que Dios le había dado a él en su vida. Aún así, Dios mantuvo al apóstol Pablo, hermanos, con una realidad plena. Así que Dios tenía un propósito, hermanos, para hacer bajar el orgullo del apóstol Pablo. Es entonces, hermanos, cuando sentimos el aguijón en la carne, cuando sentimos, hermanos, las aflicciones, las luchas en nuestra vida, cuando pasa eso en nosotros, es entonces cuando Dios ofrece, hermanos, 3 cosas importantes que Dios nos ofrece a los creyentes. Número 1, Él nos ofrece su suficiencia. Su suficiencia, eso es algo importante. Hermanos, Dios es suficiente para nosotros. Él le dijo al apóstol Pablo, versículo 9, bástate mi gracia. Conmigo, con mi gracia te es suficiente, dijo el Señor. No necesitas ninguna otra cosa más. A veces nosotros, hermanos, creemos que, hermanos, estamos necesitados de las cosas que queremos, de las cosas que nosotros creemos que necesitamos. Sin embargo, Dios tiene un plan para nosotros con las cosas que Él no permite que tengamos. Pablo quería su salud, por supuesto. Quizás muchos de nosotros hoy en día, en este momento, estamos pasando por alguna situación de enfermedad, de dolencias, de algunas enfermedades crónicas que queremos que Dios las quite de nosotros. Sin embargo, Dios tiene un plan con ello.
Dios quiere mantenernos, hermanos, cerca de Él, porque Él quiere que nosotros tengamos su suficiencia. ¿Y cuál es su suficiencia? Su gracia. La gracia de Dios debe ser suficiente en nosotros. Miren esta misma carta de Pablo, el capítulo 12, hermanos, capítulo número 9. Aquí donde estamos, la segunda de Corintios, capítulo número 9, busque el versículo número 8. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Dios, hermanos, quiere hacernos saber, dejarnos saber que Él es poderoso para que abunde en nosotros toda gracia. En este capítulo 9 hace referencia, hermanos, a la manera en que nosotros tenemos de apoyar a la obra de Dios, la forma que tenemos de dar a la obra de Dios. Hermanos, Dios quiere que sepamos que su gracia es más que suficiente, más que el dinero que podamos tener. Hermanos, cuando damos al Señor no nos quedamos sin nada. Todo aquel que aporta a la obra de Dios, que diezma, que ofrenda, que da para misiones, hermanos, no se queda sin nada, sino más bien es ahí donde entra la gracia de Dios para suplir, para hacer que aquello que quedó en sus manos rinda y sea mucho más de bendición que todo lo que tenía anteriormente. Así que dice el versículo nuevamente, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y luego noten, dice, para qué Dios quiere que la gracia de su gracia abunde en nosotros, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta. Dios quiere que su gracia sea suficiente, hermanos, para que nosotros tengamos siempre. No dice algunas veces, sino siempre. Dios se va a encargar de nosotros. Todos aquellos, hermanos, que saben dar a la obra de Dios, han sido conscientes, hermanos, de que Dios no les ha fallado, de que Dios, hermanos, ha suplido cada una de sus necesidades. Todo lo que nosotros aportamos a la obra de Dios, Dios lo retribuye por su gracia. Dice el versículo, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que necesita. Lo que basta es lo que necesita. Y luego dice al final del texto, y abundéis para toda buena obra. Dios quiere que haya suficiente gracia en nosotros, que haya suficientes recursos, que haya suficientes bendiciones para que nosotros, hermanos, abundemos en toda buena obra. Dios no quiere que almacenemos. Dios no quiere que nosotros nos quedemos con sus bendiciones, sino que las compartamos con los demás. Esa es la gracia de nuestro Dios. Ahora noten lo que dice Pablo en el capítulo 15 de la primera carta, por favor. Primera carta a los Corintios. Vamos al capítulo número 15 y el versículo número 10. Mira lo que dice ahí la palabra del Señor, un versículo conocido también. Pero por la gracia de Dios, dice Pablo, por la gracia de Dios, él comienza reconociendo que es la gracia de Dios. Dicen, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No necesitas más, dijo el Señor a Pablo. Tú no necesitas salud. Tú no necesitas las cosas materiales. Todo lo que tú necesitas es mi gracia. Y Pablo, hermanos, entendió esa gran verdad, porque él entendió que la gracia de Dios lo había hecho ser lo que él era. Gracias a Dios, los que estudiamos un poco la vida del apóstol Pablo, reconocemos que fue uno de los hombres, hermanos, hablando humanamente, uno de los hombres, hermanos, que se destacó, que sobresalió, hermanos. Un hombre que sin duda alguna fue aquel que se atrevió a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y la razón, hermanos, es porque este hombre aprendió a vivir bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios. Por eso él dice, es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Y luego dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Su gracia ha trabajado en mi vida. Su gracia no ha, hermanos, Dios no le da gracia a las personas para que la almacenen, para que la guarden, sino para que la pongan a trabajar. El versículo continúa diciendo, dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. He trabajado más que todos ellos. La gracia de Dios abunda en las personas, hermanos, que están dispuestas a trabajar por el Señor. Así que es importante que entendamos por qué Dios quiere darnos de su gracia.
dice, termina diciendo el texto, pero no yo. Dice el versículo para que lo entendamos bien, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. No he sido yo el que ha trabajado, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Así que reconociendo que la gracia de Dios era suficiente, hermanos. Por eso es que cuando Dios, hermanos, permite en nuestra vida las aflicciones, el dolor, es porque Él desea, hermanos, transmitir a nuestras vidas su suficiencia. Dios es suficiente. Por eso dijo, bástate mi gracia. Número 2, Él también, hermanos, quiere transmitir y está ofreciendo a nuestras vidas su poder. Él quiere darnos su poder. Dice el apóstol Pablo, hermanos, ahí donde estábamos en la 2 de Corintios 12, mi potencia en las flaquezas se perfecciona. Hermanos, qué interesante es, hermanos, que cuando nosotros estamos pasando por alguna crisis, alguna aflicción, alguna dolencia, alguna enfermedad, algún dolor, hermanos, en nuestras vidas, hay que entender que el poder de Dios es suficiente para que nosotros podamos vencer y salir victoriosos. Miren lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 18 de los Salmos. Vamos ahora al Antiguo Testamento, hermanos. Al Antiguo Testamento, busquemos en el libro de los Salmos y el capítulo número 18. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, el versículo número 32. Capítulo 18, versículo número 32. Dice el salmista, Dios es el que me ciñe de fuerza, de poder, de fortaleza. Dios es el que lo hace, hermanos. No soy yo, no lo hago por mi propia cuenta. Se recuerdan que el apóstol Pablo le dijo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allá por el capítulo 4, verso 13, ahí lo dijo el apóstol Pablo. Entonces reconocía que Dios había extendido hacia su vida, hermanos. Aun cuando su cuerpo ya no podía, Dios le dice, yo te doy mi fortaleza. Así que gracias a Dios, hermanos, Dios es el que me ciñe de fuerza e hizo perfecto mi camino, dice el salmista en este salmo, hermanos. Y regresamos a la segunda carta a los Corintios en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice acá, vamos de nuevo, hermanos, a donde estábamos, capítulo 12, y veamos el versículo número 10. Mire lo que dice el apóstol Pablo ahí. Por lo cual me gozo en las flaquezas. Hermanos, Dios nos ha dado de su gran poder. Él nos ha dado su poder para que podamos gozarnos en nuestras debilidades, en nuestras dolencias, en nuestro sufrimiento. Dice también me gozo, hermanos, en afrentas, cuando la gente se burla de nosotros, cuando la gente nos menosprecia y algunas veces hasta nos maldice, hermanos, nos gozamos por ello. Dice también me gozo en las necesidades. Gracias a Dios, qué bendición cuando no tenemos. No es tiempo de estar cabizbajos con caras largas de amargura, es tiempo de gozarse en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios se encargará de nosotros. Dios nos ha dado el poder para podernos gozar, hermanos, aun cuando no tenemos lo necesario. También nos gozamos en persecuciones. Todo esto, hermanos, que estamos viendo en los tiempos actuales, cada vez más se muestra la persecución al pueblo de Dios, a la gente cristiana, hermanos. Nos debemos de gozar, dice también me gozo en angustias por Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado, hermanos, expuestos solamente por causa del Señor Jesús? Porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte, soy poderoso, dice la palabra del Señor, hermanos. Qué bendición poder nosotros comprender que cuando estamos más vulnerables en sentido de tanta aflicción en nuestras vidas y cuántas dolencias estemos pasando, hermanos, qué bendición saber que tenemos un Dios que ofrece todo su poder para que nosotros podamos poder gozarnos en todas estas cosas, hermanos, y poder decir, en mi debilidad he encontrado el poder de Dios.
porque Dios interviene ahí, hermanos. Y también, hermanos, podemos decir, hermanos, que Dios no solamente ofrece su suficiencia y su poder, pero Él también está ofreciendo, hermanos, su dirección. Es bien importante la dirección de Dios. Dijo el apóstol Pablo: de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas. Me gloriaré. Dios me está dando dirección. Dios me está enseñando que no es más importante estar sano, sino estar confiando en Dios. No importa, hermano, por las circunstancias que pasemos. Dios permite todo eso solamente para quitarnos la autosuficiencia. Necesitamos aprender a confiar en Dios y depender de Dios. Quiero que veamos algunos versículos en este punto, hermanos, en el capítulo 11 de Proverbios, en el Antiguo Testamento. Vamos ahí, por favor, capítulo número 11, el versículo número 14. Mira lo que dice acá la palabra de Dios. Dice: cuando faltaren las industrias, caerá el pueblo. Cuando no hay estrategias, caerá el pueblo. Cuando no hay consejeros, cuando no hay, hermanos, preparación, cuando no hay dirección, el pueblo caerá. Mas en la multitud de consejeros hay salvación, dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces es importante que nosotros confiemos en la dirección de nuestro Dios. ¿Sabe usted por qué estamos viendo cada vez más, hermanos, las familias cristianas, el pueblo cristiano, hermano? Cada vez más vemos que estamos sucumbiendo. Algunos, hermanos, se están apartando de Dios. Algunos están perdiendo su familia. Otros, hermanos, se están enfriando en su corazón. Se están alejando de Dios. Y todo por falta de dirección de Dios. Y no es que Dios no los pueda dirigir, sino porque no están escuchando la dirección de Dios. Qué bueno es cuando uno aprende a escuchar la dirección de Dios. Cuando Dios nos dice: este es el camino, es por aquí. Cuando el pueblo escucha la instrucción, la dirección de Dios, el pueblo se hace fuerte, hermanos. El pueblo tiene salvación. Hermanos, es bueno. Mire usted, en este tiempo, hermanos, en los tiempos en que estamos nosotros, la gente está asustada porque escuchan por la televisión, escuchan por muchos medios, hermanos, acerca de cuánta gente se ha contagiado, cuánta gente está muriendo. Y, hermanos, y es verdad, es cierto. Hay mucha gente que ha muerto. Algunos están en este momento, hermanos, siendo afectados por la enfermedad. Pero aquí el punto, hermanos, es este: ¿qué dirección estamos siguiendo nosotros? ¿En quién estamos confiando? ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos siguiendo? Muchas veces no estamos siguiendo la dirección correcta y no estamos, inclusive algunos no están usando el medicamento correcto, por eso algunos están sucumbiendo. Pero es importante, hermanos, que nosotros entendamos que la dirección de Dios es para nuestro bien, es para nuestra salvación. Por eso dice aquí el salmista: cuando faltaren las industrias, caerá el pueblo. El pueblo va a caer a falta de la dirección en sus almas, en sus vidas. Mas en la multitud de consejeros hay salvación. Hermanos y hermanas, quiero nada más hacer mención de esto. Usted, que sus hijos ya no quieren ir a la iglesia, ¿cuándo fue la última vez que pidió consejo? ¿Cuándo se acercó a su pastor para pedirle consejo? ¿Qué hacer con su hijo? ¿Qué hacer con su hija? ¿Por qué no ha buscado consejo? ¿Por qué no busca la dirección de Dios? ¿Sabe usted por qué? Porque nosotros no estamos dispuestos a humillarnos y buscar la dirección de Dios, y nos estamos convirtiendo en personas, hermanos, que nos creemos autosuficientes. No creemos que necesitamos la ayuda, por eso no la buscamos. Así que es importante, hermanos, que nosotros entendamos que Dios tiene la dirección. Dios tiene la manera de cómo salir nosotros adelante, hermanos, salvarnos de toda esta situación. Hay otro versículo, hermanos, en este mismo capítulo número 20. Si va ahí, por favor, el versículo número 18, hermanos. Dice el versículo 18, capítulo 20 de Proverbios: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con industria se hace la guerra.
tiene que haber una estrategia. Y para eso, hermanos, Dios nos enseña en su palabra. Dios tiene, hermanos, los buenos consejos. La consejería de Dios es la que hace la diferencia en nuestras vidas. Pero además, Él tiene, hermanos, la estrategia de cómo nosotros podemos salir adelante en medio de esta batalla, hermanos. Dios tiene, hermanos, la forma de cómo nosotros podemos salir, pero es necesario escuchar su dirección, lo que Dios nos está orientando en su palabra. La Biblia es el libro de instrucciones. Tenemos que aprender a seguir los consejos de la palabra de Dios. La autosuficiencia, hermanos, no es ningún trofeo en la vida de los seres humanos, de ninguna persona. Es en realidad una trampa de Satanás. Cuando la gente se cree que no necesita de Dios, cuando la gente cree que no necesita de la iglesia, cuando la gente cree que no necesita del consejo de los hermanos, cuando la gente cree que no necesita de orar a Dios, esa es una trampa que el diablo les ha puesto, hermanos, y muchos han caído, hermanos. Es por eso, hermanos, que el mensaje de Dios es lo contrario a lo que el mundo pregona con tanta fuerza hoy en día, hermanos, de que salgan adelante por sí mismos. Necesitamos, hermanos, que mostrar un corazón humilde delante del Señor. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestras familias, que dependan de Dios, que busquen a Dios. Quienes quieren vencer, hermanos, la adversidad, deben sacrificar su seguridad en sí mismos. Deben de hacer a un lado su seguridad y depender solamente de nuestro Dios. De ninguna otra manera podrán vencer, hermanos. Cuando somos débiles, dijo Pablo, entonces somos fuertes en el Espíritu. Dios quiere darnos esa fortaleza. La fortaleza de poder vencer en nuestras tribulaciones, en nuestras luchas. Pero aquí el punto de todo esto, esta noche, hermanos, es ¿qué tanto necesitamos a Dios? ¿Creemos que no lo necesitamos? ¿O sabemos en nuestro corazón que tenemos que ir a Dios, humillándonos delante del Señor para pedirle a Dios de su ayuda y de su fortaleza? Es necesario humillarnos en esta noche y clamar a nuestro Dios y decirle: Señor, yo te necesito. Yo necesito de tu ayuda. Estoy pasando por situaciones difíciles. No lo voy a poder hacer solo. Necesito de tu ayuda. Por eso que esta noche, hermanos, es bueno acercarnos a Dios humildemente y clamar a Dios para la ayuda que Él está dispuesto a darnos. Su mano está extendida para todo aquel que quiere y quiere acercarse a Él y suplicar de la ayuda de Dios. Les invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos para hacer una breve oración en esta noche. Padre Dios, doy gracias en este momento por tu palabra que hemos compartido. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje y aplicarlo a nuestra vida. Cuánta falta nos hace comprender, Señor, que necesitamos de ti cada día. Gracias, Señor, por quienes entendemos que la autosuficiencia nos aparta, nos aleja y nos lleva hacia el peligro, pero que la humildad y el reconocimiento de la necesidad que tenemos todos de ti nos acerca a la gracia y el poder de Dios. Bendice a mis hermanos quienes esta noche escuchan la palabra, y por aquellos, Señor, que estén pasando por situaciones difíciles, sé con cada uno de ellos también en esta noche. A ti será toda la honra y toda la gloria, pues todo lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.